19 con 4 horas y puntos de vista. Arrancamos nuestra edición de hoy jueves. ¿Cómo está, Fernanda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos informaciones bastante interesantes, debate, como siempre también invitados aquí en piso y un cambio de tiempo, ¿eh? ¿Qué se vino? Asimismo, por de pronto con muchas tormentas, hay anuncios para varios puntos del país, así que atención con esto si van a andar por la calle, por la ruta, que sea con mucho cuidado. Después vendrá de vuelta el calor intenso, ojalá que llegue el agua. En este 19 de octubre, en particular, todo el mes lo hacemos, pero en particular este día es el día en el que hablamos de prevención de cáncer de mama y hoy va a ser uno de los temas que tenemos preparados para ustedes. Es así, vamos a estar hablando de eso, como decíamos, con invitados que van a acompañarnos ya en instantes. Ahora, queremos hablar también de novedades con algunos temas que ya desde hace varios días vienen siendo novedad, siendo cuestionados en algunos casos también. Arrancamos hablando de esto, tiene que ver con el título, la calidad de abogado o no del senador Rivas. Exactamente. Porque hoy surgió lo que tiene que ver con un pedido de parte de estos dos legisladores a quienes ven en imágenes, Katia González, Raúl Benítez, senadora y diputado respectivamente del Encuentro Nacional, que lo que fueron fue a presentar un escrito dirigido al ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, en donde le exigen, o cuando menos le piden, abrir una investigación interna en torno a lo que fue el proceso de registro de título de Rivas. Estuvieron ahí, pidieron informes, hablaron con el viceministro Mora, también un cruce, podríamos decir que hubo, con el viceministro sobre este punto que todavía no está claro, esa es la verdad. Sí, lo cierto y concreto es que hay cuestionamientos específicamente desde dos puntos de vista, Diego. El primero, ellos obtuvieron un documento a través del cual se percatan que el día de registro, el día que Rivas logra el registro de su título, sí, estaba cerrado al público. A la atención. A la atención al público. El edificio del Ministerio de Educación, el edificio central, el que conocemos todos, ubicado en el microcentro. Otro factor entonces que se suma. Sí, estaba cerrado por pandemia, es decir, no solamente ese día, sino que ya venía bastante tiempo por la pandemia, la disposición era del cierre de la atención al público. Ellos presentaron un documento, un circular del Ministerio de Educación, en donde incluso decían, recién la atención al público estará abierta desde el 28 de junio del 2020. Sin embargo, Rivas, en un proceso bastante rápido, le dio entrada al pedido de registro de su título el 8 de junio. El 9 de junio a la mañana ya se concretó el proceso de registro y posterior a eso directamente lo que ocurrió fue que él obtuvo dicho registro y pudo jurar en la tarde de ese mismo día 9 de junio del 2020 como miembro del jurado de enjuiciamiento, en aquella ocasión como representante de la Cámara de Diputados. Se suman varias dudas, hasta un video le hicieron, dedicatorio. ¿Sí? Sí, entre otras cosas que tienen que ver incluso con la presencia de ambos, como decías, en el MEC. Escuchamos lo que decía la senadora Katia González. Como en la fase 2 de la cuarentena sanitaria, donde todavía existían restricciones incluso de movilidad de los ciudadanos, donde tenía que circular la famosa chapa par o impar, donde las instituciones públicas eran las que menos trabajaban. Si esto fue realmente un privilegio o quienes más obtuvieron su título cuando el Ministerio de Educación y Ciencias estaba cerrado. El decano y el rector violando todo el decreto sanitario de restricción dispuesto por el Poder Ejecutivo, donde se le multaba a la gente, se le apresaba a la gente en plena fase 1, ellos firman el título de Rivas. La asesoría jurídica solicita la abrogación, la derogación de la resolución a través de la cual se otorga el título el 9 de junio del 2020 a Hernán Rivas. ¿Y qué es lo que solicita, lo que dice la asesoría jurídica? Que los trámites relativamente están bien. ¿Qué es lo que no puede explicar el MEC
cómo se expide un certificado en contravención de resoluciones ministeriales que establecen que cuando uno cursa en determinada filial, eso tiene que figurar en el certificado de estudios. Eso no figura. La posición de Federico Mora es patética y nosotros necesitamos que el ministro de Educación, así como en 24 horas le dieron su título, en 24 horas dejen de completar documentación y proteger delincuentes y nos entreguen la documentación a nuestros despachos. Bueno, continúa el problema. Ese era el pedido. Sí, ese era el pedido. Sí. Aparte, la senadora Katia González hablaba de un dictamen que vamos a mostrar enseguida. Sí. Fue emitido en julio del 2020 por el entonces director de Anticorrupción y Transparencia. Ahí estamos viendo el documento. El doctor Casañas. Sí, el doctor José Casañas Levy en su momento, en esa fecha, verán ustedes, tiene fecha de 15 de julio del 2020, era director de Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué fue lo que dijo? Básicamente, que había que abrogar el pedido y la autorización del registro de título a Hernán Rivas por una serie de cuestiones llamativas, cuanto menos, Diego, en torno a lo que fue el proceso. En el documento... Perdón, Peter era el ministro y Casañas Levy estaba como asesor en ese momento. Director. Ajá. Tenía la dirección, tenía en este caso. Director de Transparencia y Anticorrupción, ahí está. Sí. Ahí está, señor ministro, al tiempo de saludar le dice la nota y la parte de la resolución, abrogar la resolución tal por la cual se autoriza el registro de títulos expedidos por la institución Universidad Sudamericana, sí, en virtud de la cual se autorizó el registro de título de abogado emitido por esta universidad al señor Hernán David Rivas Román. Es que dice la abrogar, Diego. Dejar sin efecto. Dejar sin efecto. Suspender básicamente aquella autorización que le habían dado a Rivas para decirle sí, tu título está bien. Porque, y en el documento que tiene unas 10 páginas aproximadamente, que le llegó al entonces ministro de Educación, Eduardo Peta San Martín, lo que dice básicamente es, no hay problema con los tiempos. Casañas Levy no cuestiona el tema de la fecha, los tiempos en este caso, sino que lo que cuestiona es algunas puntualizaciones, por ejemplo, como que la Universidad Sudamericana no tenía la habilitación, no estaba en el catastro del CONES, que le llaman ellos, y por lo tanto no estaba habilitada. Hay toda una historia detrás, ¿verdad? Nunca tuvo la habilitación del CONES, el CONES después suspendió la carrera. Ordenó cerrar en realidad la carrera. Así mismo. Esas incongruencias, además de otras cuestiones que, por ejemplo, en el certificado de estudios académicos de Hernán Rivas, no se menciona, por ejemplo, el cambio que él tuvo de universidad, porque en una parte mencionan que él cursó en Ciudad del Este. Sin embargo, después mencionan que él terminó haciendo su tesis en la sede de la ciudad de Luque. Son cuestiones que debieron haberse cuanto menos especificado y que no aparecen. Esto continuó en el MEC hoy, ya hablábamos de Katia González, que es la persona que está, digamos, llevando esto adelante básicamente. Y hubo un careo, porque con el viceministro. Fue apareciendo el viceministro Mora y escuchamos cómo se daba esta situación. Esta universidad y la carrera está en el marco de la ley del Consejo de Universidades, que no es la del CONES, es la pre-CONES, ¿sí? Por ende, o por eso es que no hay habilitación y no tiene registro de habilitación. Entiendo que también la carrera, cuando se da la ley del CONES en el 2013, la universidad da de baja a la carrera. Entonces tampoco por eso hay registro de la acreditación, ¿sí? Entonces, viene de una legislación anterior con un marco a lo mejor más débil o menos sofisticado en controles, sí, como todas las carreras y todas las universidades. ¿Por qué la documentación respecto a lo de Hernán Rivas no se remitió a los pedidos de informe que nosotros hicimos en la Cámara de Diputados? ¿Por qué hasta hoy no vemos el certificado de estudio? ¿Por qué hasta hoy no vemos la copia del título oficial? Porque nosotros, todo lo que estamos diciendo, lo estamos remitiendo a la información enviada por el ministerio. Al respecto,
Pero con muchísimo gusto vamos a remitir, pero te cuento más. Esto ya se remitió en el 2020. Escúchame. Pero con mucho gusto cuando nos llegue el pedido, yo por lo menos no lo vi. El pedido llegó hace rato, o sea, yo no lo vi. Pero te cuento, y vamos a remitir lo mismo que se remitió en el 2020 a diputados, a senadores, al jurado de enjuiciamiento, inclusive fue a Auditoría General del Poder Ejecutivo. Acá usted tiene que explicar cómo un día que estaba cerrado el Ministerio de Educación y Ciencia por un decreto presidencial, este señor pudo acceder a tramitar su título. Si hay otros casos parecidos, ¿por qué no figuran las filiales de Rivas? Ustedes no son unos pasapapeles. El artículo 73 de la Ley de Educación Superior le exige a ustedes únicamente la registración de un título previo cumplimiento de los requisitos legales. La Sudamericana y Hernán Rivas violó no solamente la barrera del tiempo, sino también él no cursó sus estudios, Federico. Y vos que te formaste en el extranjero, es un ignorante, es un patán y le están sosteniendo a un ignorante y a un patán. Yo hablo exclusivamente desde... Yo hablo exclusivamente de documentos. Pero, desde el procedimiento de un expediente Está mal, te estoy tratado. mostrando. No, Acá con te mucho estoy gusto vamos a mostrando. Yo te quiero contestar, leer y quiero que senadora. Bueno, parte del careo entonces. Sí, decía después el viceministro Mora que igual siguió funcionando en este caso la atención en esa época que te decía, Diego, que justo estaba cerrado. ¿Cómo es que tan rápido obtuvo el registro de su título en plena pandemia? Cuando que ese es un procedimiento que por lo general suele tardar bastante. Él decía que igual la atención estaba garantizada por vías telemáticas en esa época, pese a los cierres y la falta de atención presencial por la pandemia. Este tema también, por supuesto, es clave y tiene que ver con la Cámara de Senadores, y también habló de esta cuestión el presidente del Congreso y presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar. No sé si decir que defendió, primero decía que el propio Rivas tendría que ser el interesado en aclarar todo esto, digamos, el primer interesado en todo caso. Y que le pidieron como senadores, aunque no dijo quiénes, que aclare la situación de su título. Incluso reconoció después Ovelar que en caso de que el título verdaderamente se compruebe que sea falso o que él no haya cursado la carrera, que no sea abogado como tal de carrera, podría llegar a generar un conflicto con las decisiones que tomó el jurado de enjuiciamiento en su momento. Y ojo con la Fiscalía también en este tema. Aunque primero vamos a escucharle al senador. Vamos a compartir. Nosotros, por eso, le exigimos al compañero Hernán Rivas que él sea el primer interesado en aclarar justamente la legalidad de su título. Y en ese sentido yo te contesto, yo debo escuchar el criterio del órgano rector, y el órgano rector en este caso es el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación dijera, miren, este título es falso, no corresponde, entonces vamos a tomar inmediatamente las medidas correctivas. Pero esa no fue la explicación hecha por el ministerio. Pero protección arriba, senador. Yo no estoy hablando de protección. Sencillamente debemos circunscribirnos a lo que dice las normas. Aquí se tomó una decisión política de llevarlo a él. Si él decidiera, es una cuestión que le compete a él. Tampoco quiero erigirme en el juez de mi colega. No tengo ese rol. ¿Tiene el rol de protector? No, usted querrá decir eso. Finalmente, usted sabe, un cuerpo colegiado... Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar a las mujeres sobre la vital importancia de la detección precoz y la prevención de casos graves por medio de tratamiento temprano. A pesar de los esfuerzos en nuestro país y gran parte del mundo, el cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte de mujeres. Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que en promedio se detectan entre 1.700 y 1.800 casos por año, y en relación a años anteriores, esta cifra va en aumento. Por eso, la OMS estableció esta fecha para conmemorar la incesante lucha contra este mal desde el año 1991, para después bautizarse como Octubre Rosa, la temporada en la que los esfuerzos de sensibilización y prevención se fortalecen más que nunca. Todo lo que debemos saber sobre la prevención y tratamiento hoy en Puntos de Vista.
Bueno, lo decíamos al comienzo de la noche que íbamos a hablar de este tema, también un poco por el compromiso como medio que tenemos con esta situación. Lo hacemos todo el mes, lo hacemos todo el año en realidad, ¿verdad? Hablar de esto, acompañar también a la gente en sus reclamos. Pero todo el tema de falta de medicamentos y de atención que muchas veces lamentablemente en nuestros hospitales tenemos que insistir. Así es, bueno, y por eso ya queremos abrir el debate con la gente que nos acompaña, las 3 personas a quienes hoy le agradecemos de todo corazón por estar aquí, por hacer un poquito de espacio también en su día a día para contarnos, por un lado, la historia de vida de ambas y también todo lo que tiene que ver con los conocimientos del doctor. Así que ya le queremos dar la bienvenida primeramente a la señora María Felicia Chamorro, paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, todo súper bien. ¿Cómo están? Bien. Un gusto estar en el programa. Les agradezco la invitación y buenas noches a la audiencia también. Nos acompaña también Beatriz Vera. ¿Cómo te va, Beatriz? Muy bien, muchas gracias por la invitación también a ustedes. Un placer estar con ustedes y sobre todo contar un poco nuestra experiencia para que les sirva a otras personas, a otras compañeras de lucha también y a las que tienen miedo por sobre todo, ¿verdad? Bueno, y también el doctor Marcelo Galli, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá con estas damas. Gracias, doctor, con usted también. INCAN. Muchas gracias por venir. Gracias, doctora, muy amable también. Señor, ¿pueden contar un poco ese primer impacto? Mucha gente dice, tengo miedo a consultar, tengo miedo al diagnóstico, tengo miedo que me esté pasando algo. En el caso de ustedes, ¿qué pueden contar su experiencia de enfrentarse, digamos, a los estudios, a los diagnósticos? ¿Cómo fue en el caso de ustedes, digamos? Bueno, voy a empezar yo. O sea, en mi caso yo nunca me hice la mamografía, nunca me hice estudios, nunca nada. O sea, yo siempre pensé que a mí no me iba a pasar, o sea, que estaba muy lejano todo, o sea. Y eso que tenía amigas en el trabajo que me decían, vamos, feliz, hacerte los estudios. Y no. ¿Hasta cuándo? No le hice caso. Hasta que un día entré a ducharme y sentí como un nodulito en mi pecho izquierdo. Y yo dije, ¿qué será esto? ¿Qué va a pasar pronto? Y bueno, al final no pasó y le tuve que comentar a mi mamá. Y como yo tengo una prima que es médica, entonces me dijo, bueno, vamos a ir rápido junto a ella. Y ahí ellos se desesperaron más que yo porque yo no pensé en la gravedad, de verdad. Inclusive no me quise ir pronto al doctor. Pero después un día dije... ¿Te hacían los autoexámenes y eso? Nunca. Tampoco, no. ¿Pero no se hablaba tanto en ese momento o sí ya estaba instalado el tema? En realidad que yo no escuchaba mucho. Mis amigas sí me decían, tenemos que hacernos, vamos, Felicia, pero yo dejaba pasar. ¿Hace cuánto de eso, Felicia? Y en el 2015, sí. ¿Y te detectaron cáncer de mama? Sí, cáncer de mama en el grado 3, sí. Pero solo que se encapsuló en mi pecho y pude salir bien. ¿Y hasta ahora seguís en tratamiento? Sí, sigo en tratamiento cada un año nomás ya en control. ¿Y en tu caso ya cómo fue? Bueno, en mi caso fue con un control quería tener de vuelta bebé, mi tercer bebé, y siempre todos los años me hacía controles rutinarios y fue en la mamografía que apareció el cáncer. Y cuando eso tenía mi seguro privado, pero cuando me iban a hacer la punción era algo muy costoso para mí en mi seguro. Entonces me derivaron al Hospital del Cáncer. Consulté con el doctor Solalinde, una persona muy carismática, a quien hasta hoy en día le extraño, le doy muchísimas gracias por el carisma que tiene con el paciente, por ese, ese tú a tú que hace que tengas confianza, porque eso es lo que necesitamos nosotros, que tenga esa empatía con nosotros. Y cuando me fui, hacía un mes de mi sospechoso, más o menos, que me decían sospechoso, fue él que me dijo directamente, no, mi reina, acá se viene, o es o no es la cosa, ¿verdad? Y vos tenés, es positivo. Y sentí así como una pelotita acá hasta mis talones, sentí un escalofrío y saber que te dicen tenés cáncer es sinónimo de muerte. La palabra lo es muy primero brava, que pensás es en eso, ¿verdad? Y sobre todo en mi familia toca muy fuerte el tema del cáncer porque mi papá murió de cáncer de próstata, mi hermana de cáncer de hígado y mi hermana menor también tiene cáncer de mamas. Entonces toca muy fuerte en mi familia el tema del cáncer.
Pero como yo en el 2012 me detectaron el cáncer. ¿Cuántos años tenías, Beatriz? Tengo 57. Y haciendo la cuenta tenías 45. 46 más o menos. 41. Sí. Okay. Después en el 2016 me volvieron a detectar en el otro lado. Ahí sí ya me hice quimioterapias, porque en la primera vez solamente me hice radioterapias, 25 sesiones de radioterapia. La segunda vez me operé, me hice la quimioterapia, tenía que hacerme las 4 sesiones, pero en la cuarta sesión desistí porque justo fue en octubre que iba a ser mi última sesión. Mi hermana, que tenía su cáncer de hígado, estaba muy grave ya, y entonces yo desistí de la quimioterapia. Y le dije a mi doctor que yo no me quería más hacer. Y me dijo, ¿por qué? Si es un antibiótico, que completar tu tratamiento. Mi esposo también me acompañaba. Sí. Y me decía, ¿por qué querés dejar? Y es mi cuerpo, yo decido mi cuerpo. Y no me quiero más hacer. Le pregunté a mi doctor cuando eso, el doctor... ahí no me acuerdo su nombre, el doctor Agüero. ¿Es duro el tratamiento? O sea, muy fuerte el tratamiento. Duro. Como este pasaje en el baño, vomitando, no puedes hablar, no puedes abrir la boca, te deshidratas muy rápido, no puedes tragar ni siquiera agua. ¿Y qué te hizo volver, Beatriz, a decir voy a continuar mi tratamiento? ¿O cómo fue ese proceso posterior? Bueno, y después de que mi hermana falleció, porque cuando a ella le detectaron en octubre su primera quimioterapia, después de los 6 meses ella falleció. Y como ya terminé mi tratamiento de quimioterapia, más mis 30 sesiones de vuelta de radioterapia, yo me sentía bien, entonces no dejé en todo ese tiempo mi tratamiento, que eso es lo importante, ¿verdad? Porque a veces uno quiere desistir un poco por el camino y por el miedo o porque uno no se siente bien o porque a veces no tenés los medicamentos. Y hoy en día, hace 1 año, 6 meses que me detectaron, tengo metástasis en los 2 pulmones, también en mi cuero cabelludo. Y ahí sí que yo dije, acá es ya mi última etapa, y acá me voy, y no sé, era mi día a día, era un día a la vez. Pero tengo un amigo que es el doctor Felipe Galeano, que me dijo, vamos a contactar con el doctor Alarcón, que es el jefe de quimioterapia en el hospital, en el INCAM, y él te va a hacer un tratamiento que hoy en día hay mucho avance sobre el cáncer. Entonces no tengas miedo, me dijo, andate junto a él. Y hoy en día me estoy haciendo un tratamiento mensual, hace 1 año, 6 meses que me aplico una quimioterapia inyectable que sale 8 millones y otra que es una pastilla que sale 25 millones. ¿Dónde eso es? En el INCAM. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, porque yo hice los trámites a través de unos recursos de amparo que una persona que nos dirigía en eso, en la Defensoría Pública, la doctora Luz Orella, sí, Luz Orella. Ella es la que nos dirigió a 18 personas para hacer ese recurso de amparo que gracias a Dios salió rápido. Porque 33 millones mensual no lo tiene nadie, ni aunque venda todo, ¿verdad? No voy a tener. El tema económico en tema cáncer sobre todo es muy importante, ¿verdad? O sea, es todo muy costoso aparentemente, ¿verdad? Resulta que hoy día el tratamiento del cáncer de mama se complejizó tanto, son tratamientos muy personales, muy dirigidos a los pacientes específicamente, entonces por una cuestión inmunológica, etcétera. Entonces hay ciertos medicamentos que le van a servir a tal paciente y tales medicamentos a tal paciente. Son medicamentos muy costosos, realmente muy costosos y de difícil acceso. Pero así también son efectivos en cuanto a la respuesta al... Y la prevención, si se habla, cuando se habla de diagnóstico, en el caso de las señoras acá presentes ya nos contaron, pero en general, creció la cantidad de gente que hace eso, de hacerse la autoinspección, de controlarse. ¿Se mejoró en ese sentido, doctor? Bueno, nosotros constantemente estamos pregonando las normas básicas, ¿verdad? Que son el autoexamen una vez mensual y el control con el especialista una vez al año, con un estudio mamográfico anual a partir de los 40 años.
eso es un estándar regional. 40 años en adelante. 40 años en adelante, salvo excepciones. Y por mi experiencia, lastimosamente, te tengo que decir que no está causando mucho efecto en términos generales, estoy hablando. Seguimos recibiendo pacientes con cáncer de mama en estadios más avanzados. ¿Cuál sería más avanzado? O sea, ¿desde qué la nivel paciente palpa un nódulo o el especialista consigue palpar un nódulo que consideramos sospechoso, ya es un estadio avanzado. ¿Por qué? Porque el estadio preclínico que nosotros insistimos en detectar se hace mediante la mamografía. La mamografía es un estudio altamente sensible para detectar lesiones milimétricas que se transformarán en nódulos palpables 8 a 10 años después. Es decir, doctor, hay que centrarse más en hacerse esos controles en los hospitales, con la mamografía. Gente que, como a Felicia le decía, vamos a hacerte el estudio, no tanto el tocate y revisate vos mismo. Sí, bueno, los testimonios acá de la señora son realmente elocuentes y nos enseñan a nosotros los médicos, nos enseñan mucho su experiencia de vida y también nos enseñan que la información que ellas nos están dando, cómo nosotros transmitimos a las otras personas. Insistir que todas las mujeres acá en el Paraguay, a partir de los 40 años, se hagan una mamografía al año. ¿Y cómo hacer, doctor, con aquellas personas que están en el interior, hospitales que no tienen mamógrafos o gente que tiene que recorrer distancias para llegar a las cabeceras departamentales, por ejemplo? Bueno, las políticas de salud son las que tienen que proveer de los equipos de mamografía y los equipos técnicos, porque no es solamente una mamografía. Mamografía es un técnico, un médico, un radiólogo. ¿Y es muy delicado el equipo? No son delicados. Son equipos, no son grandes, no son costosos. Hay una fórmula internacional que dice que para cubrir el 70% de las necesidades de mamografía en la población que amerita, o sea, grupo etario de 40 a 70 años, son 30 años, esa franja etaria de 30 años son las que más necesitan su control. En el Paraguay tenemos aproximadamente 1.300.000 y algo de mujeres en esa franja etaria de 40 a 70. La fórmula dice que se necesita un mamógrafo por cada 10.000 mujeres de esa franja etaria. Que son, decías, 300.000, doctor. 1.300.000. O sea que, si hacemos un cálculo, tenemos que considerar que en el Paraguay hoy necesitamos mínimo 120 equipos de mamografía para cubrir el 70% de esa franja etaria. Y en el sistema público habrá unos 25. No te puedo decir si todo funciona. Más IPS, más el sistema privado, calcula que hay unos 70. O sea, entendamos esto. Claro. Si nosotros necesitamos 120 equipos para cubrir el 70% de toda esa gente y solamente tenemos entre el privado, IPS y público, 70 equipos por ser generoso, mucho, o sea que estamos cubriendo no más del 40% de la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que cientos de casos de cáncer de mama se nos van a escapar a nosotros los especialistas en la fase preclínica y van a venir como ella con un tumor palpable. Que es también, a su vez, un tratamiento más costoso, doctor. Claro, por supuesto. En las fases preclínicas, las cirugías son mínimas, se conservan los senos,
y el tratamiento médico es, pero muchísimo más barato para el sistema de salud. Y menos peligroso para su vida. Y por supuesto, y tiene mucho menos efectos colaterales como los que ella está describiendo. Y en el caso de ustedes, ¿cómo encontraron, cómo evalúan la necesidad en los hospitales, digamos, en general? ¿Se convierte en otro problema, aparte de batallar, digamos, contra la enfermedad, ir a luchar o hay mejor, buena atención, digamos, en general? Yo te puedo hablar en mi caso que sí tuve muy buena atención y tampoco no me faltó medicamento. Porque en el INCAM, sí, en el 2015, 2016, que fue el tiempo que yo estuve ahí siguiendo mi tratamiento así, con la quimio, la radioterapia y todo. Y también la cirugía fue ahí, así que muy buena atención y no me faltó nada, pero depende también del tipo de cáncer que uno tenga, yo digo, porque eso es así. ¿Y en tu caso, Beatriz? Y en mi caso tampoco nunca tuve problemas con el tema de medicación. De repente a veces cuando te toca hacerte una tomografía, te dicen, por ejemplo, no hay contraste para hacer la tomografía. Y vos estás con ese estrés de que querés saber tu resultado. ¿Por qué? Porque tenés que estar en ese control permanente para ver si está bien, no está bien, si creció, si no creció, si no se mudó en otro lado. Y de repente nosotras que somos, yo que soy universitaria, soy funcionaria pública, trabajo en el correo un poco... me preocupo y le pregunto a mi doctor. A veces soy un poco pesada y pregunto. Tal vez mi doctor no me quiere decir de repente muy sinceramente lo que pasa, ¿verdad? Pero cuando vos te vas a hacerte una tomografía, no hay contraste. ¿Y qué pasa? Le juntan a 10 personas más o menos en ese día y te dicen, pueden comprar ese contraste, sale 15.000 guaraníes cada uno, van a colaborar y ese alcanza para 10 personas, sale 150.000 el contraste. No hay problema, compramos. Pero hay medicamentos que no se puede comprar. Hay compañeras de lucha que no tienen, vienen desde lejos. Algunos venden sus vacas, venden todo para venir y vienen otra vez al hospital y se encuentran otra vez con esa falta de estudio y esa falta de medicamentos, ¿verdad? Que esa parte es muy triste. ¿Por qué? Porque lo que dice el doctor, ¿verdad? Cuando llega un momento y te dice, bueno, tenés tal medicamento y tenés esa posibilidad de vivir. ¿Qué posibilidades de vida tengo con ese tratamiento? Y te dice, y un porcentaje enorme de que vivas mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Y no hay el medicamento. Claro. Entonces vos pensás, o sea, la pucha, me voy a morir dentro de poco, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, estábamos hablando acá con la compañera que quiere decir mucho ese estado de ánimo que uno tiene. Sí, eso queremos hablar, doctor, también desde el punto de vista médico, de eso, del estado de ánimo, la tranquilidad que hay que tener para encarar una enfermedad que incluso cuesta pronunciar, ¿verdad? Sí. Uno cuesta hablar de esto, pero tenemos que hacer una breve pausa si nos esperan un segundito. Sí. Hacemos pausa, ya venimos. Bueno, tema importantísimo. Ahora estamos aprendiendo también de las experiencias, de lo que nos cuenta también el doctor Gallay con nosotros. Exactamente. Bueno, y abordábamos también una parte tan importante, doctor. Qué importante es tener ese acompañamiento emocional, no solamente desde el punto de vista psicológico, también desde el propio punto de vista del tratamiento puro y duro, por así decir, ¿verdad? Sí, bueno. Primero hay que desmistificar la palabra cáncer, sinónimo de muerte. Eso nosotros lo traemos culturalmente, ¿verdad? Cáncer es igual a muerte. Lo que decían acá, tengo cáncer, me voy a morir. Y eso no es cierto. Si hablamos de todos los cánceres en general, muchos se curan, muchos se previenen y muchos se tratan y viven normalmente. Claro. Entonces primero hay que sacarnos de la cabeza que tener cáncer es sinónimo de morirse. Ahora, hay una pregunta muy frecuente en el consultorio médico de las pacientes que una vez que reciben el diagnóstico les genera un impacto emocional catastrófico recibir ese diagnóstico. Entonces te preguntan, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué me van a hacer? ¿Y cómo voy a quedar? Las 3 preguntas clásicas. Nosotros los médicos, dentro de nuestra condición de médico y conocedores del tema,
tenemos que saber decirles o usar las palabras correctas a las pacientes, siempre con el ánimo de generarle esperanzas. Claro. No somos como los anglosajones, fríos, pragmáticos, que te dicen, tenés cáncer, a ver, tal cáncer, 6 meses, anda a arreglar todas tus cosas. Nosotros no, nuestra cultura no es esa. Claro. Entonces, siempre tenemos que darle esperanza a los pacientes, darle fortaleza emocional y espiritual para poder enfrentar la enfermedad que lleva más o menos un tratamiento completo 1 año y medio, generalmente. Ahora, en el caso de ustedes, ¿qué les dicen a las mujeres que hoy día están viendo esto, que están en tratamiento o que tienen algún temor o que tienen, como en el caso de Beatriz, familiares que están atravesando también por esta enfermedad? Yo les digo que se armen de valor, que tengan mucha fuerza, porque no es fácil seguir todo un tratamiento de quimio, después la radio, después la cirugía también, o sea, es un tratamiento largo y a veces un poco difícil, entonces tienen que apoyar en su familia, apoyarse en su fe y confiar en su médico también. Muchas veces incluso hablando con algunos casos, la gente pone como un tema central el tema de la estripación, de repente el tema de los senos, el tema del pelo también, del cabello, mejor dicho, ¿verdad? Sí, que son temas que son también importantísimos para la persona. Pero eso es un paso nomás, o sea, se te cae el pelo y te va a volver a crecer. Y a veces más lindo. Sale más lindo. Y como una amiga una vez me dijo, una señora que es de Clorinda, me dijo, vos tenés que ver que el cáncer, o sea, el medicamento está actuando en tu cuerpo, por eso es que se cae el pelo. Claro. Tomar ese lado. Sí, claro. tomás por ese lado. Entonces yo sí. Sí, yo también le quiero decir a las mujeres sobre todo, ¿verdad? Que no tengan miedo para controlarse, porque yo, por ejemplo, con mi familia, porque tengo demasiado, ¿cómo se dice eso? En mi familia completa el cáncer. Sí. Yo le digo ahora a mi hija que tuvo recién su bebé, le digo, bueno, ahora dentro de poquito ya tenés que hacerte tus controles, no generar ese miedo, sino no esperar, ¿verdad? Sí. Que ya se tiene que hacer ya también sus controles, y sobre todo hay que tener un poco esa, ese carácter de vivir ese día a día con felicidad. Claro. Como si fuera el último día, porque uno no sabe, solo Dios sabe. Ni siquiera el doctor va a saber si me voy a morir mañana. Si él me dice, tenés tanto tiempo de vida, yo no sé, él no va a saber, solo Dios sabe. Y en mi caso, por ejemplo, me aferro mucho a mi familia, por más de que le perdí a mi familia, a los 4, primero mi mamá, primero mi hermana de cáncer, después mi mamá, después mi papá y último mi hermano, en 4 años. Con mi tratamiento de cáncer. Claro. Y aquí me ves espléndida, no me duele nada, no me puedo quejar de nada, le doy gracias a Dios, a la Virgen, porque soy una mujer de mucha fe. Claro. Y como decía hace poco una amiga, Silvia Mariela, le voy a nombrar un poco, que canta músicas religiosas, que dice, cuando me detectaron el cáncer, yo dije que pucha, me voy a morir rápido. Pero Dios tiene propósitos en nuestra vida. Claro. Y te da propósitos yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Hoy en día celebro la llegada de mi nieto, de mi primer nieto, y eso es una bendición para mí. Totalmente. Dios me dio la oportunidad de poder verlo otra vez, porque hace 1 año y 6 meses pensé que ya me iba a morir con la metástasis, claro. ¿Verdad? Porque el sinónimo metástasis también asusta mucho. Y porque se complican en varios lugares más. Entonces, doctor, ¿cómo estamos en general, a nivel de salud pública, con varios cerrando, vamos a tener un poco de tiempo? Y a nivel de salud pública, ¿cómo estamos en el tema cáncer en concreto, para atacar, para enfrentar, digamos, No estamos bien. Usted hizo denuncias incluso, doctor, en su momento, antes de dejar el cargo de director médico. Hace unos meses hice unas denuncias públicas porque el Senado en ese momento nos recortó $12 millones de un presupuesto bajísimo de hecho del INCAN. Y bueno, estuve acá en el canal, estuve en otros canales, y bueno, generó todo un movimiento con los pacientes y la prensa que finalmente nos devolvieron.
Bueno, volviendo al tema de cáncer de mama, para que los programas de detección precoz, le llamamos nosotros, tengan un impacto positivo en salud pública, deben ser sostenidos en tiempo y forma. Pero te hablo de sostenido 30 años, sostenido en tiempo y forma. O sea, tiene que haber equipos de mamógrafos distribuidos homogéneamente en todo el país. Esa es la gran deuda pendiente, doctor, para cerrar nada más, porque tenemos apenas segunditos. Esa es la gran deuda pendiente del Estado como política pública para el cáncer. Sí, es una deuda pendiente y esto nos tiene que hacer, o sea, a los que están que manejan el gobierno hoy día, tenemos que aprender nuestros errores para poder proyectarnos en el futuro. No hay otra. Gracias a todos por venir. A lo mejor hablando de las misiones nomás. El testimonio de ustedes quizás sirva para otra gente y también. Claro que sí. Le agradecemos mucho por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hacemos breve pausa. Queremos que vuelvas, Gracias a doctor. ustedes. El Palacio de López teñido de rosa durante esta jornada. Imágenes de un poco más temprano porque ahora ya está todo oscuro, nublado, esperando la lluvia. Súper bien, pero queremos mamógrafos en todo el país. Sí, así como decía el doctor, se tiene que cubrir esa necesidad de 100 y pico. Hoy día tenemos calculando con los privados incluidos solo 70. Ya llega Cuape, en segundos. En segundito la información del ámbito policial con Judith Colexa, Raúl Bogarín. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Chau, chau.